humanización en los ambientes de las organizaciones. Necesitamos de alguna forma, entre tanto avance tecnológico y hoy en día con la revolución industrial, poder crear en las empresas, en las organizaciones, ambientes saludables que nos permitan ser más eficaces, más saludables realmente en todos los aspectos y por supuesto más productivos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a conversar en esta mañana con María José Canales, coach ejecutiva, y nos trae muy buenos consejos para poder tener en mente este tema de humanización en las organizaciones. Bienvenida, María José. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué tal? Gracias. Qué bello te queda ese color. Gracias. Gracias. Sí, pues acá, ¿verdad? Compartiendo este tema muy importante. Sí. Sí, creo que es un tema que viene a romper paradigmas hoy en día. Sí, es un tema muy de punta y que viene a revolucionar la forma en la que estamos gestionando las organizaciones. Por ahí hay una frase que se le atribuye a Henry Ford que decía: ¿por qué cuando pido brazos me vienen cerebros? Y era una frase que se utilizaba para poner fin a una era industrial en donde habían muchos métodos científicos del trabajo y se le daba paso a una nueva era en donde estaba el análisis de los tiempos y los movimientos. Los ingenieros industriales que están conectados, escuchándonos hoy, podrán entender, ¿verdad?, desmenuzar los procesos, entender el tiempo, cómo se desplazaba el hombre a través de un proceso, etcétera. Pues bueno, parece que hoy en día esos brazos que pedía Henry Ford están siendo reemplazados por inteligencia artificial, por robots. Y estamos entonces ante una nueva revolución industrial, yo diría la cuarta revolución industrial, en donde se demanda el florecimiento de esas capacidades humanas que son irreemplazables por el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la capacidad creativa del hombre. Sí. ¿Ya? La capacidad de conectar y de empatizar entre nosotros, esa capacidad de poder generar diferentes ideas y formas de resolver un problema, la capacidad de entenderse, decías en el inicio del programa, conectar corazón con corazón. Pues de eso se trata esta era, ¿verdad?, de humanizar las organizaciones, de crear en las organizaciones toda una cultura organizacional o un ecosistema empresarial en donde el ser humano esté al centro de esa gestión. Claro, y esto es tenerlo muy claro y como bien lo decías, estamos en un avance tecnológico, la inteligencia artificial, que se perfila en el desplazamiento también del talento humano. Realmente es el talento. Ya no es solo pensar en un recurso, sino también en olvidar que el ser humano tiene tantas capacidades y que puede diversificar cada proceso en una organización. No es lo mismo cuando usted escribe un mensaje que lo escriba ChatGPT. Totalmente es identificable realmente porque no hay conexión, no se siente el sentimiento. Yo lo leo, por ejemplo, en las redes sociales y de repente me puedo topar con mensajes y uno dice, esto no es creado por el hombre. Claro. Le hace falta ese calorcito humano que conecta y pueden ser una simple palabra y te cambia todo un sentimiento. Entonces, ¿qué sería humanizar en las organizaciones, cuando hablamos de humanizar a las organizaciones? Ok, humanizar entonces, lo decía anteriormente de una forma abstracta, vamos ahora a tratar de desmenuzarlo, es tener un ecosistema en donde el ser humano está al centro. ¿Qué significa entonces eso, Aida? Provocar transformaciones culturales en las empresas en donde se generen entornos o climas organizacionales que promuevan el desarrollo de esas capacidades conductuales. Vieras que no tanto técnicas, ¿verdad? Porque las capacidades técnicas, el conocimiento es fácil hoy de obtenerlo, es fácil de adquirirlo y desarrollarlo. Es más, la inteligencia artificial ha puesto a nuestro servicio una serie de información sobre la cual vos podés enriquecer tu conocimiento. Pero organizaciones humanizadas significa el desarrollo de esas capacidades conductuales que nos hacen completamente diferentes y nos hacen tener
tener un avance aún más exponencial, apalancado con la tecnología. No se trata entonces de humanizar, me divorcio de la tecnología o me divorcio de todo el desarrollo digital que estamos teniendo hoy. No, por el contrario. Humanizar una organización es crear esas condiciones en donde la persona desarrolla esas capacidades conductuales que le permiten exponenciar el resultado que puede generar apalancado con la tecnología. Entonces es, por ejemplo, trabajar un liderazgo en donde se influencia al ser humano y que el ser humano inteligentemente pueda decidir si multiplica o divide, por ejemplo, su aportación a la organización. Me encanta cuando decís que el ser humano pueda decidir, que ya no sea, digamos, el avance tecnológico el que decida por nosotros, sino también que sea el ser humano el que va liderando. Pero ¿cómo vamos incluyendo esta cultura en las organizaciones? Correcto, ese es un trabajo que se tiene que llevar paso a paso, porque vas a introducir cambios en la cultura, y la cultura es la forma en la que tradicionalmente hacemos las cosas en la organización. Y cuando hablamos de cultura, siempre reflejamos el concepto de cultura, lo explicamos con la metáfora del iceberg, ese gran trozo de hielo que está en el océano. Entonces uno logra ver una parte de ese iceberg y otra parte no la ve. Así es la cultura en la empresa. Los elementos que son visibles se llaman los artefactos de la cultura. Esos son los procedimientos, la misión, la visión, los valores, los objetivos, las metas, las políticas, las normas, etcétera. Y hay una serie de elementos no visibles de la cultura, y eso tiene que ver con los comportamientos humanos. Ya, entonces, hoy en día, para crear los artefactos de la cultura, tenemos un montón de apoyo tecnológico, pero estos artefactos no pueden estar separados, desasociados de la forma en la que se comportan los seres humanos en esa organización, mucho menos aún de hacia dónde quiere ir la empresa. Aquí tenemos un reto y desafío también nosotros los seres humanos, porque es que el ser humano a veces se acomoda, bien fresco la palabra al nicaragüense, ¿verdad? Y de repente dice, pues la verdad es que... y de repente cuando se ve a camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezando igual en esta transformación a través del liderazgo, el líder empresarial, cómo toma toda esta parte de la cultura organizacional y guía a su equipo, a su empresa, a su organización. Exacto. Esta gestión de humanización de las organizaciones demanda de los líderes un liderazgo consciente. Ya, y es lo que estamos hablando hoy en día, es la tendencia en liderazgo. Cómo formamos líderes conscientes. Y los líderes conscientes son aquellos que se preocupan o se esfuerzan por trabajar o fortalecer una serie de competencias. Las más claras están orientadas al tema de la responsabilidad incondicional, de la humildad ontológica, de la comunicación consciente, de la ética y la moral que debe tener un líder, y una serie de comportamientos, Aida, que en el transcurso de las diferentes sesiones que vayamos teniendo aquí en el programa, vamos a ir abordándolas puntualmente. Pero sí, todas estas conductas de las cuales te estoy hablando están orientadas a hablar de un liderazgo consciente, que es un liderazgo auténtico, un liderazgo vulnerable, ya, en donde yo soy un líder, no me la sé toda. Que me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Y esa humildad es reconocer que lo hacemos para mejorar. Correcto, que soy capaz de escucharte. En la frase decías, escuchar es importante. Soy capaz de escucharte, respetar tus puntos de vista, saber que mi punto solo es una perspectiva, y una serie de conductas adicionales. Ahora, probablemente pueden haber personas que digan, todo eso suena romántico y eso no es para las empresas en Nicaragua, eso es para otros países más desarrollados. Pues déjenme decirle que no, porque está comprobado con data, ¿verdad?, que las empresas que hacen a un lado el tema de ambiente o ecosistemas saludables son empresas que tienen afectaciones importantísimas en la rotación del personal, ya en la productividad de las personas, en la motivación de las personas y en la imagen de las organizaciones. Fíjate que quiero agradecerte el abordaje de este tema, porque
pionera realmente en poder establecer esta situación en la cual las empresas deben de estar conscientes que hay que abordar, igualmente las organizaciones. Hay países a nivel centroamericano incluso que son mayormente industrializados y que van, digamos, un poco más de avance incluso en los procesos tecnológicos. Entonces, el venir y tomar esto desde ahorita es ir previniendo muchas situaciones que se nos puedan enfrentar cuando ya tengamos montado algo que definitivamente va a ser más difícil abordar. Exacto. Definitivamente, como te decía, es un tema muy de avanzada. Probablemente en un inicio comience a costar mucho a las organizaciones entender por qué es necesario ir introduciendo estos cambios a la cultura. Ya vivimos hoy en día en un entorno que es sumamente cambiante, es sumamente ágil, la información está a la velocidad de un pestañear. Entonces necesitamos que todos estos cambios puedan ser digeridos en la organización. Pero si yo no creo esas capacidades humanas para digerir, reaccionar o prepararse de una manera consciente y de una manera saludable, pues probablemente nos quedemos en el intento o los resultados que estemos generando disten mucho de lo que aspiramos como empresa. Entonces sí, creo que el tema es muy novedoso, es muy de avanzada, es retador en las organizaciones. A veces decimos, bueno, y entonces ahora ¿cómo hago para hacer cambios en las organizaciones? Bueno, también en el programa vamos a estar hablando de cómo diseñar una agenda de cambio en tu organización y entender que es un proceso de transformación o de evolución, como usted lo quiera llamar, que toma su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero empezar a trabajar desde ya ciertamente te crea una ventaja. Y lo necesitamos hacer, o sea, tenemos que ir a la par, evolucionando, como decías muy bien, y esto nos va a permitir poder desarrollar siempre las estrategias específicas para lograr los avances, las metas y los propósitos que se desean en cada una de las organizaciones y por supuesto con el bienestar de todos los colaboradores. Quédese con nosotros en Compartiendo con Vos. Gracias por estar conectado en la señal de Voz TV. Ya regresamos. Humanización en las organizaciones que creen ese ambiente saludable para todo el equipo de trabajo, para todos los colaboradores, quienes integran las empresas. Qué importante es que tomemos en cuenta y sobre todo en este avance tecnológico que hoy en día vivimos en el mundo entero. María José Canales, coach ejecutiva, está con nosotros para precisamente desarrollar este tema fundamental para todas las organizaciones. María José, la comunicación que es vital entre los seres humanos es lo que nos permite lograr alcanzar acuerdos, multiplicar los resultados, traer bienestar, dinamismo, eficacia, vitalidad, energía. La comunicación es tan básica en todos nosotros los seres humanos. Y qué importante es también que en esta parte de la humanización organizacional esté siempre presente. ¿Cómo sería esa comunicación? Sí, es clave, ¿verdad? De hecho, es una de las competencias conductuales que deben desarrollar los líderes conscientes y que la vamos a profundizar en uno de los programas. Hoy de manera general te puedo decir que lo que se procura hoy en día es una comunicación consciente. ¿Qué es una comunicación consciente? En pocas palabras, es una comunicación no violenta. Ya, porque a menudo, ¿verdad? Por rasgos socioculturales, tendemos a tener una comunicación que le decimos, yo soy directo, ya, y entonces es una comunicación que termina lacerando, hiriendo o dañando a las personas, tensiona relaciones y eso genera entornos que no son saludables en las organizaciones, que dificulta la coordinación y dificulta los resultados. O por ejemplo, tendemos a decir, por la verdad murió Cristo y por la verdad voy a morir yo. Lo mismo, son comunicaciones violentas, son comunicaciones pasivo-agresivas. Entonces hoy en día, en este proceso de humanizar las organizaciones y donde el líder tiene un rol importantísimo, estamos hablando de comunicación no violenta. E incluso en uno de los programas vamos a hablar del modelo de comunicación transaccional, que se llama por sus siglas PAN, es aprender a reconocernos cuando hablamos, cómo hablamos. Y generalmente la psicología dice que hablamos desde el yo padre,
desde el yo adulto o desde el yo niño. Por eso padre, P, A de adulto, N de niño. Y cuando yo hablo desde el yo padre, puedo hablar desde un padre que fortifica, es decir, que reconoce, que motiva, o de un padre que critica. Ya, y que lo que busca desde la crítica es que le den la razón. Ya, entonces es aprender a identificarnos y ver en qué momento estoy hablando y cómo estoy hablando, y adquirir la conciencia del impacto que puedo generar. O cuando hablo desde el yo adulto, ¿verdad? Que hablo con datos, con fundamentos, con números, con estadísticas, ya de una forma más madura y reflexiva. O cuando hablo desde el yo niño, que cuando lo hago desde esa posición, ¿verdad? Puede ser que yo hablo desde el yo niño rebelde, ya, o desde el yo niño manipulador. Sí. Qué bien. Entonces, es identificarnos en esos estilos de comunicación que a veces predominan en nosotros. Claro. Y cómo pueden ayudar a la salud organizacional o a la toxicidad de la organización. Sí. Ya. Y si la cabeza está mal, el resto del cuerpo pues no va a poder caminar. Exacto. Así es. Qué importante es saber cómo hablamos, qué es lo que decimos, cómo lo manifestamos y cuál es el resultado que estamos esperando también obtener. Y muchas veces logramos o no logramos realmente establecer esa buena comunicación, incluso con cosas tan pequeñas como no crear un ambiente propicio, es decir, hablar en cualquier momento o decir a la persona, digamos, delante de otros, y realmente no es elemental, no es saludable. Es decir, siempre hay un lugar o un momento oportuno para podernos comunicar. Correcto. Sí, ¿verdad? Y yo suelo decir a menudo que hay que ejercitar el músculo de la compasión en todo esto de humanización de las organizaciones. Finalmente las organizaciones somos el grupo de personas que estamos ahí haciendo el trabajo, no es los edificios ni la maquinaria. Y como seres humanos tendremos nuestras zonas luminosas y nuestras zonas grises. Nadie es completamente bueno o completamente malo. Sí, y las cosas que traemos por nuestros modelos de crianza, por nuestros modelos mentales, es importante también retarlo, porque la salud de la organización es un símbolo también de la salud personal de cada uno de los individuos que forman parte de esa organización. ¿Cómo estar presente en la evolución y en los cambios, en las transformaciones que se requieren cuando puede haber una mentalidad de resistencia? Me opongo al cambio por inseguridad, por si realmente esto es lo que conviene, aquí es donde me siento más seguro, más confiado, y esto lo manejo de esta manera porque las cosas no se me escapan. Entonces, ¿cómo enfrentar esas resistencias al cambio? Y para uno mismo también, si alguna persona nos está viendo y quiere evolucionar junto con su organización, ¿cómo evitar esa resistencia a ese nuevo cambio y transformación? Sí, yo creo que evitarla es difícil. Ya, la resistencia al cambio es normal en los seres humanos. Ahora, hay que entender cuál es el origen de la resistencia al cambio. Porque puede ser que yo resisto porque, como decís vos, a lo mejor no entiendo, no comprendo, no estoy claro de hacia dónde vamos, por qué estamos haciendo esto o de qué trata esto. Bueno, si ese es el origen de la resistencia, se vale generar entornos de confianza en donde podamos exponer esas inquietudes y entonces abordar y evacuar todas esas dudas. En buena teoría, si el origen de la resistencia es por falta de información, cuando ya se te generó la información, esa resistencia debe disminuir. Pero si el origen de la resistencia al cambio tiene otras fuentes, otras bases más profundas que tienen que ver con temas muy personales, ¿verdad? Egos, soberbias, necesidades de control y poder, agendas personales en lugar de agendas consensuadas en una organización, ¿sí? Intereses muy personales en lugar de un interés colectivo. Ya eso son otras temáticas, ¿verdad? Y ahí, como todos seres humanos, es importante dar oportunidades. Y entonces ahí es donde entran diferentes metodologías para ayudar a esos colaboradores que están en ese estado de resistencia. El coaching, por ejemplo, ejecutivo es muy importante. El coaching personal, ya si definitivamente el coach identifica que la razón
está más a un nivel de comportamiento patológico, pues entonces vamos a terapia. Ayuda. Sí, y no hay que tener pena, al contrario, es decir, soy muy valiente, reconozco que necesito pues un proceso de ayuda para mejora. Exactamente. Es más, el primer paso para recibir ayuda es reconocer que la necesito. Mientras yo no reconozca que la necesito, no va a ser bienvenida. ¿Por qué una persona no reconoce cuando, digamos, tiene un proceso en el cual y me dicen, te quedan 2 minutos? Por eso este es un serial de varios programas. Sí. Es un serial de varios programas y por eso se llama la humanización de las organizaciones, claro. Porque estos seres humanos, estos individuos con todas nuestras luces y todas nuestras zonas grises, son los que llegamos todos los días a laborar. Tenemos que humanizarnos más. Hay que humanizarse. Hay que perder ese calor, no enfriarnos. No enfriarnos. Y humanizar es eso, crear un ambiente saludable en donde florezcan tus luces. Qué lindo. Y esas zonas grises, pues te ayudemos también como organización a gestionarlas. Porque hoy en día las organizaciones también que están humanizadas, están promoviendo los logros de proyectos exitosos, de resultados extraordinarios, pero que tienen un propósito de trascender. Ya hoy en día las organizaciones no basta con generar riquezas para todos los stakeholders, sino más bien con trascender, un propósito más integral. Claro, y hablar de humanización no es solo pensar en el bienestar de una empresa, de una organización, sino de uno mismo, porque hay crecimiento cuando logramos obtener ese pensar, ese nuevo pensar, renovando realmente nuestra manera de pensar y que nos va a hacer pues más sensibles, empáticos y mejores personas totalmente. Claro que sí. Hay un libro que se llama El campo de batalla está en tu mente. Totalmente. Ya, y hay un versículo que dice hay que renovar la mente y tener la mente de Cristo, dice. Bueno, y pensar en cosas buenas, en todo lo santo, en todo lo agradable, en todo lo bueno. Así es. Así es. Empecemos a pensar de esa manera y vamos a ver grandes resultados, grandes cambios en nuestra vida y lo podemos hacer desde que inicia el día. Levántese y se pone sobre su cama y además de darle gracias al Señor, declarar de cómo va a ser su día de bienestar. Gracias, María José Linda. Y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Vamos a seguir desarrollando estos temas que va a estar buenísimo para la humanización de las organizaciones. Gracias por haber estado con nosotros en Compartiendo con Vos.